Vamos a ver las preguntas de las mujeres con endometriosis. Nos dicen algún consejo de la alimentación antiinflamatoria para estos momentos en los que apetece comer mal y pasamos más tiempo en el sofá, ¿no? Y también nos da la enhorabuena por la iniciativa y Bueno, gracias. yo creo que esta pregunta la has contestado tú excepcionalmente bien. Yo creo que haría mucho hincapié en una cosa que tú has comentado varias veces, que es en las dietas individualizar. O sea, esto no es cuestión de que la gente vaya a que le den una dieta hecha. Esto tiene que hablar con una persona experta en nutrición que conozca todos los antecedentes y entonces le haga una dieta a medida. Es decir, esto no es una confección de pre-aporté que yo me llevo lo primero que tengo. Entonces, la individualización yo creo que sería la respuesta a esa pregunta. Sí, y digamos también que muchas veces lo que sucede, ¿no? Es que pensamos en una dieta anti-endometriosis, o sea, no existe una dieta para la endometriosis como tal. La endometriosis, digamos, no va a curar, o sea, perdón, la alimentación, digamos, no va a curar la endometriosis, lo que va a mejorar es la calidad de vida de esa mujer con endometriosis, por eso, pues, claro, tiene que ser lo más individualizada posible. Vale, Alicia nos pregunta, endometriosis, si somos un grupo de riesgo para el COVID-19, que yo creo Bueno, esto lo hemos comentado, parece ser que no, por responder con rapidez, pero todavía hay que ser muy precavido antes de dar un consejo general con respecto a esta pandemia. El déficit de vitamina D, el problema del déficit de vitamina D es que es cierto que hay una relación con los déficits de vitamina D y ciertas inflamaciones, pero hay que tener en cuenta que todavía está sin decidir cuál es el límite menor o cuál es el límite en el que consideraríamos que existe un déficit de vitamina D. Porque hay laboratorios que su margen de referencia es 20 y otros que son 30 y podría ser menor o mayor. Entonces, de nuevo, aquí también la palabra es individualizar. Pero con respecto al COVID, ahora mismo, tranquilidad. incluso hay muchas mujeres, bueno, y realmente casi toda la población tiene un déficit actual de vitamina D, es un problema porque, bueno, aquí en el sur tenemos bastante sol y aún así hay muchos problemas hay muchos problemas con el déficit de vitamina D. Sí, pero realmente todo esto podría ser una cadena, ¿eh? Porque también sabéis que los cremas que se utilizan para protegerse del sol, resulta que hoy sabemos también que adquieren unos niveles en sangre que podrían ser de alguna manera nocivos. Por Entonces supuesto. habría que decidir, es decir, todo esto podría ser una secuencia de problemas que no ser exclusivamente el problema de la vitamina D, ¿eh? Esto solo da para una charla. Da para varias. Sí. ¿Se conoce la prevalencia de endometriosis y pacientes con COVID-19? Bueno, aquí esta pregunta también en ciencia hay que responder no. Y no lo sabemos ¿por qué? Primero porque no sabemos cuánta gente tiene endometriosis. Tú recuerdas que no existe un diagnóstico. El único diagnóstico que poseemos es hacer una laparoscopia, tomar una muestra y verla debajo del microscopio. Todo lo demás son sospechas y como no sabemos todas las formas de endometriosis, pues en realidad te diría que esa respuesta es que no lo sabemos. Lo que sí podemos hacer es una aproximación sabiendo que la endometriosis podría afectar del 2 a más del 50% de las mujeres en edad fértil y compararlas con la población de coronavirus en ese grupo o con las infecciones de coronavirus en ese grupo de edad. Por eso cuando hablamos que hasta ahora no hemos visto una relación peor de las mujeres con endometriosis, pues es porque lo que estamos haciendo son comparar poblaciones. Pero que esta afirmación está muy matizada porque realmente no conocemos cuántas mujeres tienen realmente endometriosis porque no tenemos una prueba diagnóstica ideal. No podemos sacar sangre y medir algo. Antes medíamos el CA125, pero hoy sabemos que eso no sirve. Y claro, todas las mujeres con dolor en la regla, imagínate la cantidad de mujeres que tienen ese problema. Tener que hacer una laparoscopia en todas, una técnica invasiva, no parece sensato. Pero la respuesta a esa pregunta es que no lo sabemos. Podemos tener aproximaciones estadísticas, pero no una realidad.
Otra chica nos pregunta, soy de Huelva, diagnosticada de endometriosis hace poco, me gustaría saber si hay relación entre esta enfermedad y la bursitis de cadera, Sí, además de los podría. problemas articulares, de rodilla, tobillo, yo creo que esto tiene que ver O un sea, poco. toda la cadera sí se puede ver afectada, bueno, toda la cadera, todo lo que está entre la quinta vértebra lumbar y la salida y el final de la cadera, todo eso se puede ver afectado porque está conectado. Todos los síndromes miofaciales pueden dar ese tipo de problemas. Toda la alteración de inflamación de la cadera y alteraciones musculares relacionadas con la endometriosis podrían sobrecargar las articulaciones y esto ser un efecto secundario de una endometriosis. Se ha descrito endometriosis en algunas articulaciones, es decir, sí podría haber una relación, pero hay que estudiarla paciente a paciente. También nos pregunta otra mujer, ¿es posible que la endometriosis ovárica en estadios mínimos provoque una mala calidad de los ovocitos y no afecte a la cantidad? ¿O ambos procesos van de la mano? Mira, el problema fundamental es que tampoco, cuando hablamos de las clasificaciones de la endometriosis, las mujeres, los médicos que hablan con las mujeres y les explican esto, les hablan de la clasificación americana de la Sociedad de Fertilidad, en el que va de 1 a 4. Se considera 1 leve y 4 muy grave. Pero este tipo de clasificación hoy en día está muy en duda, porque no explica, por ejemplo, que algunas mujeres tengan un estadio 4 y no duela nada, y unas mujeres tengan un estadio 1 y su vida sea terrorífica. Entonces, existen diferentes clasificaciones de la endometriosis en la actualidad. Dependiendo de lo que estemos buscando, si es fertilidad o dolor, tendremos clasificaciones más útiles o no. Con respecto, pero nos vamos a centrar en lo que parece que todos entendemos un poco. El tipo 1 o 2 no parece que esté afectando la calidad de la endometriosis. Esto hace ya mucho tiempo que se publicó. Yo mismo he publicado sobre este tipo de problemas, sobre hasta qué punto el tipo 1 y 2 afecta y el tipo 3 y 4 afectaría, pero de otra manera. El 3 y 4 principalmente genera infertilidad por la alteración de la anatomía. O sea, llega a hacer que las trompas, el ovario o el útero no consigan coordinarse para que un embrión llegue al útero. Con respecto a la calidad, existen múltiples trabajos que se compararon mujeres donantes de óvulos con y sin endometriosis que donaron sus óvulos a mujeres que tenían a receptoras que tenían o no tenían endometriosis y aparentemente los resultados, algún trabajo, los resultados decían que no parecía haber una influencia en cuanto a la calidad. El rendimiento de las mujeres con endometriosis, aunque el número de óvulos podría ser menor, el rendimiento final parece ser que está más relacionado con la edad que con la propia endometriosis. Lo que es muy importante en la endometriosis es, ojo, si soy una mujer infértil con endometriosis, lo primero que tengo que hacer es no operarme. Tengo que evitar operar mi ovario, tengo que evitar perder folículos durante las cirugías. Puede que la cantidad de hierro sea nocivo para el número de óvulos. Es posible que la presión interna de la endometriosis genere óvulos de peor calidad, pero todo esto hoy en día es altamente controvertido. Si consideramos por edad el número de óvulos que tiene la mujer, en realidad el rendimiento es muy parecido. Es verdad que necesitan un tipo de enfoque a lo mejor diferente. Es posible que no tenga sentido transferir en el mismo ciclo de estimulación por el efecto de la endometriosis, pero no en todas las mujeres va a ser así. Algunas mujeres se van a beneficiar de la transferencia de embriones criopreservados, pero otras no. Pero realmente en los grandes números no parece que vaya a afectar a la calidad ovocitaria. Los trabajos que relacionaban ese tipo de problema tenían un problema metodológico fundamental, en el que confundían muchas veces células de endometriosis con otras células, de manera que los resultados hay que cogerlos un poco con pinzas. ¿Vale? ¿Cuál es el problema? Que hoy en día muchas mujeres no están teniendo sus hijos con 25 o 28 años, están teniendo sus hijos con 38 y 40. Ahí la endometriosis ha tenido otro tipo de efecto, que es la combinación de un factor de inflamación crónica con todo lo que eso supone sobre una maquinaria tan sofisticada como la del óvulo, en el que uno de los problemas fundamentales es la exposición
a factores de inflamación crónica. Entonces, aquí se une el momento en el que la mujer va a ser menos fértil junto con una enfermedad crónica. Es decir, esto es como, mire, las mujeres de 20 años empezamos a fumar. Las de 25 que fumamos tenemos menos posibilidades. Bueno, a los 25 igual no te ha hecho mucho daño, pero a los 38 probablemente sí. Es decir, es una carrera en la que hay varios corredores al mismo tiempo. Con respecto a la segunda pregunta, si existe alguna dieta que ayude a mejorar los síntomas de la endometriosis, tú no lo puedes haber explicado mejor. Primero, hay que individualizar mucho a la paciente y el tipo de dieta. Y segundo, hay que tener una dieta sana y sobre todo una persona experta en dietas, yo no lo soy, o experto en nutrición, yo no lo soy, en el que explique que a pesar de que el huevo era un enemigo ayer y hoy se ha convertido en un amigo, y que resulta que una dieta, bueno, pues esto tiene que necesitar una persona experta que lo vaya traduciendo. Pero sí es verdad que una dieta saludable y una vida sensata va a ayudar a la mujer con endometriosis. También nos preguntan aquí, bueno, sobre el factor genético, ¿no? Porque su hermana tiene también endometriosis, una mujer que nos pregunta. Claro, aquí como he comentado, es verdad que entre hermanas existe una predisposición a tener la endometriosis, pero no hemos encontrado los factores genéticos asociados familiares. También tenemos limitaciones para estudiar, hacer secuenciaciones completas para detectar determinado comportamiento de genes. Existe también la teoría que el hecho de ser hermanas y compartir genes no es tanto como el haber compartido el útero, y que podría existir un problema más como embrión creciendo en el útero de su madre, lo que pudo ser incluso yo te diría que puedes llegar más lejos, porque tú en el fondo eres consecuencia del óvulo de tu abuela, que es donde empiezan a crearse los problemas transgeneracionales. Entonces, a lo mejor, aquí el vértice puede ser una predisposición genética, pero también puede ser el útero en el que estas niñas crecieron, o el ambiente endocrino en el que crecieron, o el contaminante al que estuvo expuesto su madre, como tú hablabas muy bien, con los que son los disruptores endocrinos, o sea, estas sustancias contaminantes que actúan como hormonas, por ejemplo, el cloro, al que pudo estar expuesta la madre durante el embarazo. Vale, otra chica nos pregunta, ¿una persona con endometriosis puede quedarse embarazada? ¿Cómo se diagnostica? Que creo que también la ha comentado. Y bueno, sí, una persona con endometriosis, si no tiene una alteración de la anatomía, claro que se puede quedar embarazada. Entonces, todo dependerá de la edad. Si tienes 40 años y una endometriosis, es muy importante que acudas inmediatamente a un médico de reproducción para que te diga qué hacer. Si tienes más de 35, puedes esperar 6 meses, y menos de 35 lo deberías de intentar por tu cuenta un año. La endometriosis hay que tener en cuenta que siempre es un factor nocivo sobre el ovario en el largo plazo. Las mujeres con endometriosis no deberían de esperar sin estudiarse para saber qué hacer, porque la endometriosis se considera una situación de urgencia, principalmente cuando afecta al ovario. La endometriosis retrocervical, lo que la gente llama del tabique entre la vagina y el recto, este tipo de endometriosis profundas, ¿no? Las endometriosis digestivas, las del sistema urinario, las que afectan el urétero o la vejiga, probablemente no tienen este efecto sobre el ovario, que tiene el que afecta. De lo que estamos hablando con respecto a la fertilidad es principalmente la endometriosis que afecta al ovario y de una forma no tan potente la que afecta al interior del útero, que se llama adenomiosis. Dice, ¿cómo se diagnostica la endometriosis? Pues eso es una magnífica pregunta. Estamos trabajando mucho sobre algo que podamos ver en la orina o en la sangre para detectar la endometriosis. El patrón de oro hoy en día es la laparoscopia. Entrar por el ombligo con una cámara y tomar unas muestras para verlas debajo del microscopio. Pero es verdad lo que dice esta señora. Estamos intentando de alguna manera el recurrir a algoritmos en el que, recogiendo una serie de síntomas, nosotros podamos tener un diagnóstico muy cercano de precisión a la endometriosis. Las ecografías diagnostican con bastante precisión las que son del ovario
y médicos muy expertos pueden detectar también con las ecografías las endometriosis que no son del ovario o del interior del útero. El tratamiento real para erradicar esta patología, la respuesta es que no hay un tratamiento radical. Es decir, las mujeres con dolor y endometriosis, cuando se hacen una histerectomía, se extirpan el útero y se quitan los ovarios, hacen una anesectomía, un 30% aún sigue teniendo dolor, incluso después de la menopausia. Entonces, el tratamiento radical, que muchos médicos o muchas mujeres dicen, bueno, acabemos con esto, quítame completamente el útero y los ovarios y yo ya me he curado. Esto no es correcto. Sí. Esto hay que informar muy bien a la paciente en el que cuando le quitan el ovario, su riesgo de osteoporosis o su riesgo de tener un problema cardiovascular en el largo plazo es muy alto. Que quitar el útero, hoy en día sabemos por experimentos animales, en ratas, en el que cuando se quita el útero tiene un efecto también sobre el riesgo de demencia. Es decir, las cosas no son tan fáciles. Entonces, de nuevo, hay que ir paciente a paciente, ver qué tipo de endometriosis tiene para encontrar un tratamiento, pero una solución radical en un 100% no se da. De hecho, muchas veces las pacientes estamos confundidas porque a lo mejor en los medios, en la televisión, escuchamos cosas como que a lo mejor la endometriosis pues, se puede curar, ¿no? Si a lo mejor se extirpa lo que, digamos, sería el útero. Y realmente no es así. No es así. Bueno, también nos comenta, la endometriosis está relacionada con la cantidad de óvulos y con la calidad de los mismos. Tengo endometriosis y una antimullerina muy alta. ¿Es buena señal o está relacionada con alguna otra patología que me dificulte aún más conseguir embarazo? Entonces, la endometriosis podría afectar a la cantidad de óvulos sin operar. La cirugía es uno de los factores que más va a afectar al número de óvulos. Pero podría afectarlo una endometriosis por la presión de la corteza, de ese quiste, por la cantidad de hierro, podría generar radicales libres y entonces afectar al número de óvulos en el largo plazo. La hormona antimuleriana es solamente un parámetro, no es una sentencia. Solamente está midiendo el número o la actividad de unas células que rodean a los óvulos. La hormona antimuleriana se puede encontrar alta y tener un problema, y baja y no tenerlo tanto. Recordar que la hormona antimuleriana se relaciona solamente con el número de óvulos, pero no con la tasa de embarazo. A pesar de que en muchos sitios se decide no hacer un tratamiento basado en la hormona antimuleriana, aunque esto no es correcto, porque es un parámetro que debe analizarse en el contexto de una medida del número de óvulos y a lo mejor otras determinaciones hormonales, más la edad y si existe o no infertilidad. Entonces, con respecto a esta señora, si es una buena señal la hormona antimuleriana, bueno, es solamente una baliza, pero es una baliza que hay que analizarlo en todo su contexto antes de decidir qué hacer. También nos pregunta por la fatiga, ¿por qué la endometriosis produce tanta fatiga, sobre todo antes de bajar la menstruación? Bueno, aquí hay varias explicaciones. El problema principal es la inflamación abdominal. La inflamación de la endometriosis, pues muchas mujeres dicen, nadie les explica qué es lo que ocurre con su abdomen y normalmente pasan muchos meses con los médicos del aparato digestivo sin encontrar una solución. Entonces, por un lado es el efecto de la inflamación intestinal que genera la endometriosis y por otro lado por la sensibilización central. O sea, recordar que la endometriosis está teniendo un efecto directo sobre la actividad del cerebro. Entonces, estas dos cosas lo podrían explicar bastante bien. Hay implantes de endometriosis porque todo el mundo espera encontrar la endometriosis cerca del útero o del ovario o de la trompa. Pero recordad que en el movimiento de limpieza del peritoneo o del líquido peritoneal circula por todo el peritoneo y en las zonas en las que encuentra un órgano o un obstáculo tiende a depositarse. Por eso, muchas mujeres tienen implantes de endometriosis debajo del diafragma, entre el hígado y el diafragma o entre el estómago y el diafragma. Por eso a algunas mujeres les duele el cuello y el hombro cuando tienen endometriosis. Y esas células en esas zonas, sobre todo por el estómago, pueden dar inflamación del estómago y dar lugar a esa molestia, esa sensación de fatiga continua, que puede coincidir con la regla o incluso no coincidir para nada. Si ella se refiere a fatiga, porque la fatiga es una palabra un poco ambigua, fatiga puede ser náusea relacionada con vómito,
pero también puede ser cansancio, ¿no? Me siento muy fatigada. El cansancio crónico no hace mucho se empieza a considerar un síntoma más relacionado con la endometriosis. Esta sensación que tienen las señoras de tener una gripe crónica, ¿no? Como un resfriado continuo, este cansancio, esa unión que existe cada vez más entre la fibromialgia y la endometriosis, probablemente hay una participación de canales alterados, patológicos, entre ellas. Entonces, el cansancio crónico está muy relacionado con el desorden del sistema inmune de estas pacientes. Se ha quedado ¿Perdón? congelado. ¿Perdón? Sí, que no le veo, se ha quedado un poco como congelada la imagen, imagino que será de la... Sí, está un poco congelada, pero me oyes, ¿no? Sí, Supongo que perfecto. ahora el sistema habrá decidido que como no tengo mucho que enseñar, ha decidido ya congelarme. Para nada, todo lo Entonces, contrario. Nos está la enseñando otra pregunta que esta señora dice, han hecho 4 fecundaciones in vitro en el que extraigo 16 óvulos maduros de media, fecundan 9 y llegan a blasto 2 y de mala calidad. Que mis óvulos son de baja calidad por culpa de la endometriosis. Bueno, esto yo diría que es una explicación todavía un poco aventurada. Esta señora, si tiene mucho interés, yo no tengo ningún problema con estudiar su historia, estudiar el tipo de tratamiento que ha tenido, el tipo de fecundación in vitro, el tipo de óvulos, el desarrollo embrionario desde el día 3 al día 5 para poderla aconsejar. O sea que yo con toda libertad puedes dar mi correo para que yo de una forma completamente gratuita le dé una segunda opinión sobre este problema. Pero aventurar que es debido a la endometriosis con ese tipo de respuesta, yo lo veo algo prematuro, ¿vale? Otra chica nos pregunta, la zona de la cintura derecha suele doler a la altura del ovario y de los riñones, tengo endometriosis severa ovárica y también me duele el recto. Bueno, esto es muy frecuente que las mujeres que tienen endometriosis nos digan, siento como una cuerda que va desde el ovario hasta detrás de la espalda, hasta donde está el riñón. Entonces, casi nadie entiende ese problema, ¿no? Si no se dedica a la endometriosis. Resulta que ahí hay un músculo que se llama psoas. Ahí hay una zona de fibrosis que lo que siente realmente es eso. Ahí realmente lo que hay es una zona de tensión muy intensa que va desde la altura del ovario hasta el riñón, que lo notan cuando hacen girar la cintura o se estira. Y el recto es una zona que está justo por detrás del útero hasta el ano, en el que es una zona muy frecuente de endometriosis. Las endometriomes del aparato digestivo, las que se llaman retrocervicales, que están detrás del cuello del útero sobre el recto, dan todos estos síntomas digestivos. Me duele al ir al baño, tengo la sensación de no evacuar completamente, tengo episodios de estreñimiento y después de diarrea. A veces experimento una presión tan fuerte que tengo que salir corriendo al baño. Hay veces que cuando parece que siento con la regla o a veces durante la ovulación como si me clavasen algo a través del recto. En las relaciones sexuales noto como si tuviese una pared o algo que actúa como un freno. Es decir, todo esto son síntomas de atrapamiento de la endometriosis que al crear cicatrices y crear inflamación hace que esos órganos no se desplacen con facilidad y van fijándolos. Por eso aparecen este tipo de síntomas. ¿Puede dar picos de fiebre cuando hay dolor insoportable? Antes me Sí, daba 38 y ahora después de la primera intervención 37. sí, puede darlo porque la inflamación crónica genera una de las respuestas del... Tú piensas lo que hace el sistema inmune. El sistema inmune tiene 2 tipos de soldados. Los soldados que van a la guerra y van como ciegos porque se enfrentan la primera vez a algo. Eso da como una respuesta innata, que es toda la inflamación, la fiebre, lo que se parece a una gripe. Y después, cuando ya han luchado un par de veces, pues descubren qué tipo de enemigo tienen y hacen un anticuerpo específico. Entonces, hoy esto la gente lo está entendiendo mejor, porque lo que mata del coronavirus no es tanto el coronavirus como la inflamación tan brutal que genera el organismo en respuesta a esto. Entonces, si resulta que la endometriosis que tiene la paciente está en ese momento muy activa, pues entonces sí puede generar, porque la fiebre es una de las defensas muy inespecíficas del principio. O sea, en mitad de una batalla a ciegas, pues lo que haces es voy a inflamar, voy a intentar aumentar la temperatura, a ver si
consigo eliminar a toda esta gente. Entonces sí, se puede dar. La siguiente pregunta, hablan sobre el tema de la microbiota intestinal y que si hay que hacer alguna limpieza de intestino, concretamente antes de tomar probióticos. Bueno, los probióticos yo siempre aconsejo de no tomarlo si, digamos, si hay alguna intolerancia. Y también, pues, si si tenemos una permeabilidad intestinal, que tomemos el probiótico no nos va a hacer efecto, ¿no? Digamos, primero hay que cuidar esa barrera, ver que todo está bien y entonces ya después pues incluiríamos el probiótico. Lo mismo sería algo que habría que individualizar y tener pues un poco más de información, también sobre todo de hábitos alimenticios, ¿no? Porque bueno, si vemos que hace falta el probiótico, pero después tus hábitos alimenticios, digamos, no son los adecuados, estamos en lo mismo, ¿no? Igual que la suplementación, cualquier suplemento, cualquier multivitamínico, vamos a empezar, digamos, la casa por los cimientos, ¿no? Te estás alimentando correctamente, ese será el primer paso y después ya pues vemos lo demás. Sí, bueno, en esto te puedo contar un poco lo que estamos haciendo nosotros. Nosotros tenemos una investigación en marcha ahora en el que estamos comprobando si la mujer con endometriosis tiene un tipo de flora bacteriana diferente o si la inflamación crónica da una flora bacteriana diferente. Pero no podéis esperar a que encontremos una o dos o tres bacterias enemigas, porque las bacterias están intercambiando ADN continuamente. Va a depender mucho del ecosistema. Sí sabemos que un ecosistema en el colon puede hacer muchas cosas. Entre ellas puede cambiar tu actividad cerebral. Por eso empieza a haber una relación entre diferentes floras intestinales y, por ejemplo, el riesgo de autismo. Pero también, por ejemplo, con el riesgo de tener problemas cardiovasculares. Entonces, nosotros estamos ahora mismo trabajando en viendo el tipo de flora que hay en la boca, el tipo de flora que hay en la vagina, en las mujeres con endometriosis y después en el recto. Yo creo que tendremos algunos resultados en un año o dos, porque esto hay que analizarlo por un sistema bastante complejo de análisis biológico e informático, porque no es cuestión de, bueno, igual tienes más de esta bacteria que no de la otra, tómate este probiótico. Como tú dices muy bien, esto hay que tomarlo todavía con bastante cautela. Es un mundo muy complejo que realmente estamos teniendo información ahora, pero que todavía queda muchísimo recorrido. Sí, sí. Vale, ¿alguna cápsula o alimentación para desinflamar? Pues bueno, ya lo he comentado. Primero la alimentación, después ya pues veríamos si hace falta o no algún suplemento. La alimentación pues basada en alimentos y nada de productos procesados. Intentar tomar más frutas y verduras. Y bueno, también pues cuidado con las grasas malas, con las carnes rojas, moderar el consumo. Los También azúcares, como tú has dicho muy bien, y el ejercicio extenuante. Ujú. Vale, después nos comentan comer o no lactosa, gluten y carnes rojas. Bueno, pues con el tema de la lactosa y el gluten, yo digo que hay que individualizar, ¿vale? Según los síntomas y demás. Es verdad que, bueno, en la práctica clínica hay mujeres que a lo mejor al dejar el gluten, pues se les reduce el dolor. Pero yo también soy mucho desde el punto de vista de no es lo mismo consumir una dieta alta en gluten, de tomar magdalena, bollería, palmera y etcétera, o comer un pan integral con masa madre, fermentación lenta, de centeno, que aunque contenga gluten, pero ese gluten ya se ha degradado por el propio proceso de la fermentación, esos antinutrientes que tiene el pan, ese ácido fítico, digamos, está más inhibido y ese pan, digamos, es más digestivo, no es un pan inflamatorio, no es un pan de fermentación rápida como, por ejemplo, puede ser cualquier otro tipo de pan en supermercado. Entonces, digamos que es algo más complejo, los alimentos no hay que verlos solamente por un nutriente. Digamos, cuando tú comes una pera, no solamente estás tomando una vitamina, sino estás tomando un alimento al completo, que todos los alimentos pues tienen sus distintos nutrientes y sus ventajas, y algunos pueden tener algún inconveniente dependiendo de qué síntomas o de qué patología estemos hablando. ¿Suplemento alimenticio para veganas? Bueno, las personas veganas tendrían que tener mucho cuidado con el tema de la vitamina B12, sería lo que deberíamos de suplementar. Pero yo también siempre bajo prescripción, incluso también para si hace falta hierro, algún suplemento, y también ver cómo esa mujer vegana se está alimentando, ¿no? También es muy importante.
Y sobre todo si a lo mejor pues esa mujer vegana tiene endometriosis, bueno, pues ver también un poco cuidar su alimentación, si está tomando un buen o no aporte de proteínas, por ejemplo, no tenemos proteínas animales, estamos tomando vegetales, bueno, pues hay que controlar, ¿no? Esa alimentación también. Vale. Llevo 5 años tomando la píldora y sin menstruaciones. ¿Esto es sano para el cuerpo? ¿Es bueno hacer descansos? Bueno, es irrelevante incluso el tomar la píldora de forma continua va a disminuir el riesgo de cáncer de ovario. Los descansos tienen poca utilidad. Ujú. Con respecto a lo que nos pregunta Carmen, si pueden hacer problemas de motilidad intestinal, desde luego que sí. No solamente por la implantación, sino que hay también implantes sobre las propias asas de intestino. Hay veces que las endometriosis intestinales se confunden con colitis ulcerosas o enfermedades inflamatorias. Pero la respuesta es que sí. Alergia al tratamiento hormonal, hay alternativas, hay que convivir con el dolor a diario. Bueno, hemos hablado un poco de los tipos de tratamiento y sí, sí existen alteraciones al tratamiento hormonal. Yo opino que no hay que convivir con el dolor. Es decir, hay que hacer lo posible porque el dolor y esto hoy lo tenemos muy, muy claro por el efecto que tiene en el cerebro en el largo plazo. Es decir, convivir con el dolor supone sacrificar tu personalidad. Yo opino que hay que huir del dolor. Pero el dolor parece que es un término muy pequeñito y es un término muy amplio en el sentido de que hoy existen especialistas que trabajan de forma multidisciplinaria. O sea, hoy el dolor no es tómate esta pastilla, no funciona, te toma esta, te otra, y como tampoco funciona, tómate un opiáceo. Hoy sabemos que utilizar opiáceos en las mujeres con endometriosis pues probablemente es un error, porque va a ayudar a menos del 10%. Entonces, tenemos que abordar el dolor de una forma multidisciplinaria, anestesistas, expertos en el dolor, unidades del dolor, ginecólogos, personas de digestivo, psicólogos, psiquiatras, es decir, el dolor tiene un enfoque hoy muy amplio. Entonces, la respuesta es no, no se debe vivir con el dolor y sí, sí hay alternativa a las hormonas. Ujú. Bueno, pues ya habríamos finalizado la ronda de preguntas. Muchísimas gracias, doctor, por participar. Hemos aprendido un montón, yo la primera. Me ha encantado mucho, bueno, toda la exposición, cómo ha explicado toda la endometriosis, síntomas, prevalencia, tratamientos y demás. Y yo espero también que haya sido muy provechoso para las chicas que nos estén viendo, para todas aquellas personas que nos estén viendo. Y bueno, nada más, decirle que muchísimas felicidades y gracias por Bueno, participar. esto ha sido una polinización cruzada, Joana, porque yo también he aprendido mucho de nutrición y ha sido un placer. Y yo lo que quiero de nuevo es hacer énfasis en que esta iniciativa tuya es una iniciativa que debería de continuar en el tiempo. Yo creo que esto es muy importante para que las mujeres con endometriosis no se sientan solas. Entonces yo te agradezco mucho tu tiempo y tu esfuerzo. Gracias. Es mutuo. Muchas gracias. Bueno, pues ya daríamos por finalizado. Muchas gracias.